Imagina despertar mañana y descubrir que el pasado no era lo que creíamos, que hace miles de años alguien talló piedras con un nivel de precisión que nuestras máquinas tienen dificultades para igualar, que paisajes enteros fueron diseñados con una perfección geométrica visible únicamente desde el cielo, que objetos enterrados en suelo antiguo demuestran conocimientos de astronomía, metalurgia y matemáticas siglos antes de que esas ciencias supuestamente existieran. Estos no son misterios aislados. Aparecen una y otra vez en continentes que nunca se conocieron, y cuanto más profundo miran los investigadores, más extraño se vuelve el patrón. Porque si estos logros fueron verdaderamente creados por manos antiguas, entonces la historia puede no ser una historia de progreso en absoluto, sino la historia de algo extraordinario que la humanidad supo en su día y que de alguna manera olvidó. Dunotar, la fortaleza en el acantilado. En un tramo violento de costa, donde el Mar del Norte choca incesantemente contra acantilados negros, existe una fortaleza que parece casi imposible. Desde lejos, parece menos una creación humana y más un fragmento del propio paisaje. Muros de piedra aferrados a un estrecho pilar de roca rodeado por el océano abierto. Este es Dunotar, una plaza fuerte tan precariamente posicionada que parece como si una sola tormenta pudiera arrancarla de la tierra y arrojarla al mar. Sin embargo, durante siglos la estructura ha perdurado. Lo que los visitantes ven hoy son las románticas ruinas de un castillo medieval. Pero bajo esos muros desgastados yace algo mucho más antiguo y mucho más misterioso, el núcleo de las murallas defensivas de un antiguo fuerte en el acantilado, oculto dentro de los cimientos de la fortaleza posterior. Los arqueólogos creen que estas capas más profundas pueden remontarse al período medieval temprano y posiblemente a la enigmática cultura picta que en su día gobernó el norte de Gran Bretaña. El verdadero misterio no es simplemente la antigüedad de estos muros, sino el extraordinario desafío de construirlos en un entorno tan inhóspito. Muy por encima del mar, expuestos a vientos y tormentas brutales, los antiguos constructores lograron erigir una estructura defensiva cuyos cimientos han sobrevivido durante más de un milenio. La fortaleza se alza en un promontorio rocoso justo al sur de la moderna ciudad de Stonehaven, donde una estrecha franja de tierra conecta la meseta del acantilado con el continente. En tres lados, escarpadas caras rocosas descienden casi verticalmente hacia el mar, formando defensas naturales que hacen que la ubicación parezca una isla. El único acceso es un camino empinado y sinuoso cortado en el lateral del acantilado, una ruta tan estrecha que solo un pequeño número de personas puede pasar a la vez. Debido a esta geografía extraordinaria, el lugar ha sido utilizado casi con certeza como posición defensiva durante siglos. Los registros históricos mencionan una fortaleza aquí ya en el siglo IX, durante los turbulentos conflictos entre los emergentes reinos escoceses. Sin embargo, las evidencias arqueológicas sugieren que la ubicación pudo haber sido fortificada incluso antes por los pictos, una cultura misteriosa cuyas piedras talladas y arte simbólico siguen siendo algunos de los vestigios más desconcertantes de la Britania primitiva. Con el tiempo, la fortificación original evolucionó hasta convertirse en el gran castillo medieval que finalmente dominó el promontorio. Pero cuando los arqueólogos comenzaron a analizar la estructura más de cerca, descubrieron algo inesperado. Partes de los muros de la fortaleza eran claramente más antiguas que el edificio medieval que las rodeaba. Estas capas antiguas, conocidas como los muros del núcleo del fuerte en el acantilado, forman el corazón del mayor misterio de Dunnottar. A diferencia de los muros posteriores del castillo, que fueron construidos con mampostería cuidadosamente argamasada, las estructuras más antiguas parecen consistir en grandes bloques de piedra encajados con una precisión notable. En algunos lugares, las piedras simplemente fueron apiladas y equilibradas usando la gravedad y una colocación cuidadosa en lugar de mortero de unión. Tales técnicas no eran infrecuentes en las antiguas fortificaciones. Pero lo que hace a Dunnottar notable es la extrema ubicación en la que los constructores las utilizaron. La plataforma del acantilado sobre la que se asienta la fortaleza es estrecha e irregular, constantemente azotada por los vientos oceánicos y la sal del mar. Transportar piedras pesadas hasta la cima habría requerido un esfuerzo enorme.
No hay canteras cercanas en la meseta, lo que significa que los materiales de construcción tuvieron que ser arrastrados desde tierra más baja o transportados por difíciles caminos costeros. Incluso con equipamiento moderno, semejante proyecto de construcción presentaría serios desafíos logísticos. Para los constructores medievales tempranos, que trabajaban con herramientas simples, debió haber sido una hazaña extraordinaria de planificación y determinación. El misterio más llamativo que rodea a Dunnottar es la decisión de fortificar este acantilado en particular. A lo largo de la antigua Europa, las fortalezas en lo alto de las colinas eran comunes porque la elevación ofrecía ventajas defensivas naturales. Pero Dunnottar va mucho más allá de un típico fuerte en la colina. Sus constructores eligieron un estrecho promontorio casi completamente aislado por acantilados y océano. Esto sugiere que el lugar no era solo estratégico, sino también simbólicamente poderoso. Desde la cima, los defensores podían observar vastos tramos de costa y detectar barcos que se aproximaban mucho antes de que llegaran a tierra. El estrecho istmo actuaba como una puerta natural que podía ser fácilmente defendida por un puñado de guerreros. En esencia, los acantilados circundantes formaban una muralla de fortaleza natural mucho más fuerte que cualquier estructura que los seres humanos pudieran construir. Sin embargo, esto plantea una pregunta intrigante. Si la ubicación ya era tan defendible, ¿por qué invertir un enorme trabajo construyendo muros adicionales? Una posibilidad es que Dunnottar sirviera como centro real o ceremonial para los líderes regionales, haciendo esencial crear una plaza fuerte casi imposible de conquistar. Otros misterios rodean la antigua ocupación del lugar. Las investigaciones arqueológicas sugieren que la primera fortaleza pudo haber incluido salas de madera, terraplenes defensivos y edificios de almacenamiento que hace tiempo han desaparecido. Porque las generaciones posteriores reconstruyeron y ampliaron repetidamente el castillo, estas capas más tempranas permanecen enterradas bajo estructuras medievales, lo que las hace extremadamente difíciles de estudiar. Otro enigma concierne a la logística de sostener la vida en un acantilado tan aislado. Las fuentes de agua dulce en el promontorio son limitadas y los suministros de alimentos habrían necesitado ser transportados por el empinado camino de acceso. Mantener una comunidad permanente aquí habría requerido un sistema de apoyo bien organizado desde los asentamientos cercanos a lo largo de la costa. Los eventos históricos añaden otra capa a la larga historia de Dunnottar. Durante el período medieval posterior, la fortaleza se convirtió en una de las plazas fuertes más poderosas de Escocia, asociada con familias nobles y dramáticos conflictos. En el siglo XVII albergó célebremente las honores de Escocia, las joyas de la corona de la monarquía escocesa, protegiéndolas de la captura durante las guerras entre Escocia e Inglaterra. A pesar de siglos de guerra, reconstrucción y agitación política, los antiguos cimientos de la fortaleza permanecieron incrustados dentro de su estructura, preservando silenciosamente los logros de ingeniería de sus primeros constructores. Hoy, las ruinas de Dunnottar se elevan silenciosamente sobre las olas que rompen, sus piedras desgastadas brillando en rojo bajo la cambiante luz del Mar del Norte. Los visitantes que suben por el estrecho camino hasta la cima a menudo se centran en el dramático castillo medieval que en su día se alzaba aquí. Y sin embargo, bajo esas ruinas yace una historia más profunda, escrita en los antiguos muros del núcleo ocultos dentro del propio acantilado. Estas piedras son los testigos más antiguos del pasado de Dunnottar, recordatorios de una fortaleza olvidada construida por una cultura cuyo conocimiento de ingeniería y visión estratégica permanecen solo parcialmente comprendidos. E incluso después de siglos de estudio, una pregunta inquietante sigue flotando sobre los acantilados azotados por el viento de Dunnottar. ¿Cómo lograron los antiguos constructores levantar una fortaleza sobre una roca que parece apenas destinada a sostener nada en absoluto? Mangup Kale, la ciudad tallada en la montaña. Muy por encima de los bosques y valles de las montañas de Crimea se eleva una vasta meseta de caliza que en su día ocultó una de las fortalezas más extraordinarias jamás creadas por manos humanas. A primera vista, los acantilados parecen vacíos y silenciosos, moldeados solo por el viento y el tiempo. Pero oculta dentro de la roca hay una ciudad antigua completa tallada directamente en la propia montaña.
Cientos de cámaras, corredores y galerías defensivas están cortados en los acantilados verticales, formando un laberinto que en su día protegió un reino medieval. Este lugar es conocido como Mangup Calais, una fortaleza tan ingeniosamente diseñada que la propia montaña se convirtió en sus muros. Durante siglos sirvió como una plaza fuerte casi inexpugnable. Sin embargo, hoy sus cuevas vacías plantean una pregunta inquietante. ¿Cómo transformaron los antiguos constructores una meseta inaccesible en una de las ciudades defensivas más sofisticadas del mundo medieval? Mangup Calais está ubicado en la región montañosa del suroeste de Crimea, donde una enorme meseta se eleva aproximadamente 600 m sobre los valles circundantes. La cima se extiende por casi 90 hectáreas, creando una plaza fuerte natural rodeada en tres lados por escarpados acantilados de caliza que descienden dramáticamente hacia el bosque de abajo. Solo unos pocos estrechos salientes proporcionan acceso a la meseta, lo que la convierte en una ubicación ideal para un asentamiento fortificado. Las evidencias arqueológicas sugieren que el lugar comenzó a desarrollarse durante los períodos romano tardío y bizantino temprano, probablemente alrededor de los siglos V o VI. A lo largo de los siguientes siglos, el asentamiento creció en importancia, convirtiéndose finalmente en la capital del Principado de Teodoro, un pequeño pero resistente estado sucesor bizantino que controlaba partes de Crimea durante la era medieval. Cuando los exploradores e historiadores europeos comenzaron a visitar la región en los siglos XVIII y XIX, se encontraron con un paisaje misterioso de muros en ruinas, torres derrumbadas y extrañas aberturas talladas en las caras de los acantilados. Los primeros informes describían docenas de cámaras cavernosas ocultas dentro de la roca, lo que sugería que Mangup Calais no era simplemente una fortaleza construida en lo alto de una montaña, sino algo mucho más inusual. Las investigaciones arqueológicas posteriores revelaron que la meseta había albergado en su día una ciudad próspera con iglesias, casas, talleres y estructuras defensivas. Sin embargo, el descubrimiento más notable fue la extensa red de cuevas artificiales talladas directamente en los acantilados de caliza que rodeaban la meseta. Lo que hace verdaderamente única a Mangup Calais entre las antiguas fortificaciones es el asombroso sistema de cuevas talladas en los acantilados que formaban una red defensiva integrada. En lugar de construir todas sus defensas sobre el terreno, los constructores de Mangup Calais convirtieron la propia montaña en una fortaleza. Se excavaron cientos de cámaras en los acantilados verticales, creando espacios habitables, almacenes, puestos de guardia y galerías militares ocultos dentro de la roca. Muchas de estas cuevas muestran una sorprendente precisión arquitectónica. Sus paredes son rectas, sus techos planos y sus interiores cuidadosamente moldeados en lugar de simplemente ahuecados de forma tosca. Estrechas aberturas cortadas en la cara del acantilado funcionaban como aspilleras o ventanas de observación, permitiendo a los defensores vigilar los valles de abajo. Desde estas posiciones ocultas, los soldados podían disparar flechas o proyectiles contra los enemigos que intentaban escalar las empinadas laderas, permaneciendo al mismo tiempo casi completamente protegidos dentro de la montaña. En efecto, los propios acantilados se convirtieron en torres defensivas que se extendían por toda la meseta. Esta estrategia creó una fortaleza extraordinariamente difícil de atacar. Incluso si un ejército invasor lograba alcanzar la cima o traspasar los muros exteriores, los defensores podían retirarse a las cámaras del acantilado y continuar luchando desde posiciones ocultas. Mangup Calais funcionaba por tanto no solo como una ciudad fortificada, sino como una enorme estructura defensiva tallada en la propia geología del paisaje. Y a pesar de una extensa investigación arqueológica, varios misterios en torno a Mangup Calais siguen sin resolverse. Una de las preguntas más desconcertantes concierne a la construcción de las cámaras en los acantilados. Las caras de caliza que rodean la meseta son empinadas y a menudo extremadamente difíciles de acceder. Sin embargo, muchas cuevas fueron talladas a alturas que habrían requerido andamiajes complejos o sistemas de cuerdas. Los constructores medievales que utilizaban herramientas simples lograron de alguna manera excavar grandes habitaciones de forma geométrica en lugares que siguen siendo desafiantes incluso para los escaladores modernos. Otro misterio implica la organización de la red de cuevas.
Algunas cámaras sirven claramente para propósitos defensivos, especialmente las equipadas con aspilleras y estrechas aberturas de disparo. Otras parecen haber funcionado como áreas de almacenamiento o espacios habitables. Los arqueólogos también han descubierto iglesias en las cuevas que contienen altares tallados y rastros de decoración religiosa, lo que sugiere que la vida espiritual se extendía hasta las profundidades de la roca de la fortaleza. El diseño estratégico de la ciudad también plantea preguntas fascinantes. Como la meseta estaba naturalmente protegida por acantilados en 3 lados, los constructores concentraron sus fortificaciones en las pocas rutas accesibles que conducían a la cima. Masivos muros y torres guardaban estos estrechos accesos, mientras que las cuevas en los acantilados formaban una capa defensiva adicional que rodeaba la meseta como un anillo oculto de atalayas. Sin embargo, quizás el mayor misterio es el repentino declive de Mangup Kale. En 1475, el expansivo Imperio Otomano lanzó un asedio contra la fortaleza. Los registros históricos describen una prolongada lucha antes de que la ciudad cayera finalmente. Tras la conquista, sin embargo, Mangup Kale perdió rápidamente su importancia. Muchos habitantes abandonaron la meseta y la que fuera una próspera fortaleza fue desvaneciéndose gradualmente en el silencio. Lo que hace intrigante este abandono es la condición de las propias ruinas. Numerosas estructuras y cámaras de cueva parecen haber sido dejadas atrás con relativamente poca destrucción, lo que sugiere que la ciudad pudo haberse vaciado rápidamente más que haber sido completamente devastada por la guerra. Hoy, Mangup Kale sigue siendo uno de los paisajes arqueológicos más notables de Europa del Este. Sus muros en ruinas todavía se extienden por la meseta, mientras que las caras de los acantilados continúan ocultando las cámaras talladas hace siglos. De pie en el borde de los acantilados, queda claro por qué este lugar fascinó a historiadores y exploradores. Los constructores de Mangup Kale no simplemente construyeron una fortaleza sobre la montaña. En cambio, remodelaron la propia montaña, convirtiéndola en una máquina defensiva, una inmensa ciudadela natural, reforzada por el ingenio humano. Ayad Kala, las fortalezas del desierto. En medio de uno de los desiertos más hostiles de Asia Central, enormes muros emergen de la arena donde casi nada más sobrevive. No hay ríos cercanos, ni bosques, ni ciudades, solo viento, calor y un desierto interminable que se extiende hasta el horizonte. Sin embargo, hace más de 2000 años, alguien construyó aquí enormes fortalezas, colocándolas cuidadosamente en colinas aisladas como si guardaran algo invisible en el paisaje vacío. Hoy, estas ruinas son conocidas como Ayad Kala, y su existencia plantea una extraña pregunta que sigue desconcertando a historiadores y arqueólogos. ¿Por qué construiría una civilización antigua poderosas plazas fuertes defensivas en medio de lo que parece ser ningún lugar? Ayad Kala se encuentra en las profundidades de las remotas extensiones del desierto de Kisilkum, en la región autónoma de Karakalpakistán, en el actual Uzbekistán. Las ruinas pertenecen a la antigua esfera de la civilización corásmia, una poderosa cultura que en su día prosperó a lo largo de los cambiantes canales del río Amudarya. Las evidencias arqueológicas sugieren que las primeras fortificaciones aquí fueron construidas alrededor del siglo IV a.C., durante un periodo en que Corasmia estaba desarrollando una red de defensas fronterizas para proteger su territorio. Aunque las comunidades locales llevaban mucho tiempo conociendo las imponentes ruinas dispersas por las colinas del desierto, el yacimiento solo atrajo la atención científica seria durante el siglo XX. Las expediciones arqueológicas soviéticas que estudiaban la antigua región Corasmia comenzaron a cartografiar cientos de fortalezas olvidadas enterradas bajo las arenas. Entre ellas, Ayad Kala destacó de inmediato. A diferencia de la mayoría de las ruinas del desierto, no era una sola fortaleza, sino un complejo de 3 plazas fuertes separadas, cada una posicionada en terreno elevado y claramente conectada con las demás. La estructura más grande, Ayad Kala I, se asienta en lo alto de una cresta elevada que domina el paisaje circundante. Sus muros en su día se elevaron casi 10 m y se extendieron por una vasta meseta, formando una poderosa estructura defensiva capaz de albergar una gran guarnición. Cerca se encuentran los restos de Ayad Kala II y Ayad Kala III, fortalezas más pequeñas que parecen haber funcionado como asentamientos de apoyo o centros administrativos.
Vistas en conjunto, las tres estructuras forman un conjunto defensivo que sugiere una planificación cuidadosa más que una colocación accidental. Lo que hace verdaderamente notable a Ayaz Kala no es simplemente su escala, sino su extraordinaria ubicación. La mayoría de las antiguas fortalezas se construían cerca de tierras fértiles, rutas comerciales o grandes centros de población. Ayaz Kala, sin embargo, se alza en lo que hoy parece ser un desierto casi sin vida. De pie en lo alto de los muros de Ayaz Kala I, la vista en todas las direcciones no revela más que la vasta extensión del desierto de Kizilkum. No hay ríos ni lagos obvios cerca, y el terreno parece demasiado duro para sostener un gran asentamiento permanente. Sin embargo, los muros de la fortaleza son gruesos, cuidadosamente diseñados y reforzados por torres espaciadas regularmente, lo que indica una estructura diseñada para la defensa militar seria. Esta contradicción está en el corazón del mayor misterio de Ayaz Kala. Si la tierra circundante siempre fue tan árida, ¿qué exactamente estaban destinadas a defender estas poderosas fortalezas? Algunos investigadores creen que la respuesta puede residir en la antigua geografía de la región. Hace miles de años, el río Amu Daria formaba un complejo delta de canales y sistemas de irrigación que sostenía una próspera sociedad agrícola. El paisaje desértico que vemos hoy puede haber sido en su día tierra fértil conectada por vías fluviales. Si esto es cierto, Ayaz Kala pudo haber servido como sistema de defensa fronterizo, protegiendo el límite norte del reino corasmio de las incursiones de las tribus nómadas que se desplazaban por la estepa. Aún así, el tamaño y la sofisticación de las fortificaciones sugieren algo más que un simple puesto fronterizo. La fortaleza parece diseñada para resistir ataques prolongados, lo que plantea la posibilidad de que esta región tuviera en su día una importancia estratégica mucho mayor de lo que el paisaje sugiere hoy. Más allá de su inusual ubicación, Ayaz Kala presenta varias otras preguntas sin respuesta. Una de las más desconcertantes concierne al suministro de agua. Mantener una fortaleza lo suficientemente grande como para albergar soldados y administradores habría requerido una fuente fiable de agua. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas han revelado solo evidencias limitadas de pozos dentro de la propia fortaleza. Algunos estudiosos creen que el agua pudo haber sido transportada desde antiguos canales de irrigación conectados al sistema del río Amu Daria. Otros sugieren que quizás en su día existieron depósitos subterráneos o sistemas estacionales de almacenamiento de agua, pero que desde entonces han colapsado o quedado enterrados bajo siglos de sedimento del desierto. Otro misterio reside en la disposición de las tres fortalezas. Ayaz Kala 1, 2 y 3 parecen estar deliberadamente posicionadas de manera que cada estructura puede observar a las demás. Desde los muros de la fortaleza principal es posible ver las ruinas vecinas a través de la llanura del desierto. Esto sugiere la posibilidad de una red defensiva coordinada donde las señales, quizás humo, fuego o espejos, podrían haber sido utilizadas para advertir de la aproximación de enemigos. Si esta interpretación es correcta, Ayaz Kala puede representar una forma temprana de sistema de vigilancia regional, permitiendo a los defensores monitorear el movimiento a través de la frontera del desierto. También está la pregunta sobre las personas que en su día vivieron aquí. Mientras que Ayaz Kala I claramente funcionó como fortaleza militar, la arquitectura de Ayaz Kala II sugiere edificios residenciales o administrativos. Esto indica que el complejo puede haber albergado no solo soldados, sino también funcionarios, artesanos y posiblemente familias conectadas al gobierno regional de Corasmia. Quizás el misterio más intrigante de todos es por qué el yacimiento fue finalmente abandonado. En algún momento, probablemente alrededor del período medieval temprano, las fortalezas se sumieron en el silencio. Hay pocas señales de destrucción violenta, lo que sugiere que los habitantes pudieron haberse marchado gradualmente en lugar de huir de un ejército invasor. Una posibilidad es que los cambios en el curso del río Amu Daria transformaran el fértil delta en desierto, obligando a los asentamientos de toda la región a reubicarse. A medida que los sistemas de irrigación fallaron y las tierras de cultivo desaparecieron, la importancia estratégica de Ayaz Kala pudo haberse desvanecido, dejando las fortalezas varadas en un paisaje cada vez más árido. Hoy, las ruinas se alzan solas contra el cielo del desierto, sus muros desmoronados moldeados por siglos de viento y arena.
Siguen siendo uno de los yacimientos arqueológicos más impresionantes de Asia Central, un recordatorio de que los paisajes pueden cambiar drásticamente y de que civilizaciones enteras pueden desaparecer mientras sus monumentos perduran. Ayaz Kala continúa desafiando nuestra comprensión del mundo antiguo, sus masivos muros, su diseño estratégico y su remota ubicación sugieren que en su día desempeñó un papel vital en un sofisticado sistema de defensa regional cuya historia completa permanece oculta bajo las arenas del desierto de Kizilkum, esperando que futuros descubrimientos revelen la verdad. La ciudadela de Alepo, la montaña de civilizaciones. Algunos lugares del mundo parecen resistir el tiempo mismo. Las ciudades surgen, los imperios colapsan, los ejércitos marchan y, sin embargo, una única ubicación permanece ocupada una y otra vez a lo largo de miles de años. En el norte de Siria, en el centro de una de las ciudades habitadas de manera continua más antiguas de la Tierra, una enorme fortaleza de piedra se eleva desde una colina de forma casi perfecta. A primera vista parece un castillo medieval, pero las apariencias pueden engañar. La ciudadela de Alepo puede estar asentada en realidad sobre una enorme montaña arqueológica, una colina creada lentamente por miles de años de ciudades destruidas y enterradas unas sobre otras. Bajo sus muros podrían yacer templos, palacios y asentamientos olvidados enteros, apilados como capas de historia. Cuanto más profundo miran los arqueólogos, más emerge una posibilidad inquietante. Esta fortaleza puede no ser simplemente el guardián de la ciudad de Alepo. Puede estar custodiando los restos de civilizaciones que existieron mucho antes de que comenzara la historia registrada. La ciudadela de Alepo se alza en el mismísimo centro de la antigua ciudad de Alepo, en el norte de Siria. Elevándose aproximadamente 50 m sobre el paisaje circundante, su enorme montículo domina el horizonte, creando una de las siluetas más reconocibles de Oriente Medio. Durante siglos, viajeros e historiadores describieron la ciudadela como una fortaleza inexpugnable, una plaza fuerte de piedra que emergía de una colina aislada en el centro de la ciudad. Sin embargo, la propia colina pronto se convirtió en uno de los aspectos más intrigantes del yacimiento. Los textos históricos indican que esta ubicación ya era significativa durante la Edad de Bronce, hace más de 4000 años, mientras que antiguas inscripciones hacen referencia a un templo dedicado al dios de la tormenta Hadad que en su día se alzó en esta misma colina. Con el tiempo, muchas civilizaciones diferentes reconocieron el valor estratégico de esta posición elevada. Los hititas, los asirios, los griegos bajo Alejandro Magno, los romanos, los bizantinos y más tarde las dinastías islámicas, todos utilizaron o reconstruyeron la fortaleza en diferentes etapas de la historia. Las investigaciones arqueológicas modernas comenzaron durante el siglo XIX, cuando los estudiosos que estudiaban la historia del Cercano Oriente documentaron la fortaleza en detalle. Las excavaciones revelaron que los masivos muros visibles hoy fueron construidos en gran parte durante la dinastía ayubí en los siglos XII y XIII, durante la era del famoso líder Saladino. Sin embargo, a medida que los investigadores exploraron las capas más profundas bajo la ciudadela, comenzaron a descubrir cimientos y estructuras de períodos mucho anteriores. Lo que quedó claro fue que la ciudadela de Alepo no había sido construida solo una vez. En cambio, fue reconstruida repetidamente por civilizaciones sucesivas, cada una construyendo nuevos muros y edificios directamente sobre las ruinas dejadas por sus predecesoras. El misterio más notable que rodea a la ciudadela de Alepo no es la fortaleza en sí, sino la colina debajo. A diferencia de la mayoría de los castillos que se alzan sobre montañas naturales o crestas rocosas, este montículo se cree ampliamente que es un tel, una colina artificial formada a través de miles de años de ocupación humana. En las ciudades antiguas, cuando los edificios se derrumbaban o eran destruidos por la guerra, nuevas estructuras se construían a menudo directamente sobre los escombros de las anteriores. A lo largo de los siglos, estas capas de escombros, ladrillos de barro, piedra y suelo, se fueron acumulando gradualmente, elevando lentamente el nivel del suelo más y más. En Alepo, este proceso continuó durante milenios. Como resultado, el montículo bajo la ciudadela puede contener los restos de muchos asentamientos antiguos enterrados unos sobre otros. Templos enteros, palacios y estructuras defensivas de diferentes eras podrían estar ocultos dentro de la propia colina.
Cada civilización añadió otra capa al montículo en crecimiento hasta que, para el período medieval, se había convertido en lo suficientemente alto como para servir de cimiento para una enorme fortaleza. Esto significa que la ciudadela de Alepo puede no ser simplemente un castillo construido sobre una colina. Podría ser un castillo construido sobre toda una historia enterrada de ciudades. Como grandes porciones de la ciudadela permanecen intactas, los arqueólogos han podido excavar raramente las capas más profundas. Retirarlas requeriría desmantelar partes de la propia fortaleza, algo que rara vez es posible. Por esa razón, gran parte de la historia más temprana de la ciudadela permanece bloqueada bajo el montículo, oculta a la vista. Más allá de la misteriosa colina en sí, la ciudadela de Alepo contiene varias otras características que siguen desconcertando a los historiadores. Una de las más fascinantes es el sistema de entrada a la fortaleza. Para llegar a la puerta principal, los visitantes deben cruzar un largo puente de piedra que se extiende sobre un profundo foso defensivo excavado alrededor de la base de la colina. Al final del puente se alza una monumental torre de entrada, tras la cual hay un sinuoso pasadizo que gira bruscamente varias veces antes de llegar a la fortaleza interior. Este diseño no fue accidental. Los estrechos giros obligaban a los ejércitos invasores a ralentizarse mientras los defensores posicionados en lo alto podían atacarlos desde múltiples direcciones. Los historiadores militares a menudo describen esto como uno de los sistemas de entrada defensivos más sofisticados del mundo medieval. Dentro de la ciudadela, las excavaciones han revelado los restos de una ciudad entera fortificada. En su día se alzaron palacios reales dentro de sus muros, junto con barracas, almacenes, baños y una gran mezquita construida durante el período islámico. Pozos profundos y sistemas de agua subterráneos aseguraban que los defensores pudieran sobrevivir largos asedios sin abandonar la fortaleza. Otro enigma implica los enormes bloques de piedra utilizados en la construcción de la ciudadela. Algunos pesan varias toneladas y fueron colocados con una precisión notable para formar gruesos muros defensivos. Teniendo en cuenta la altura del montículo y las limitaciones tecnológicas de los siglos anteriores, los historiadores continúan debatiendo cómo se transportaron piedras tan pesadas hasta la cima de la colina y se posicionaron con tal exactitud. La ciudadela también ha resistido numerosas invasiones y desastres naturales. Las fuerzas mongolas la atacaron durante el siglo XIII, mientras que poderosos terremotos dañaron repetidamente partes de la fortaleza. Sin embargo, cada vez la ciudadela fue reconstruida, reforzada y adaptada a las nuevas tecnologías militares. Este ciclo repetido de destrucción y reconstrucción solo añadió más capas a la compleja estructura arqueológica bajo la fortaleza. Jarl Shof, el lugar que el tiempo no pudo borrar. A lo largo de la historia antigua, los arqueólogos a veces descubren ciudades, templos o monumentos olvidados enterrados bajo la tierra, pero muy raramente descubren algo mucho más extraordinario. Un lugar donde civilizaciones enteras han surgido, desaparecido y sido reconstruidas una y otra vez en el mismo suelo exacto durante miles de años. En la remota costa azotada por el viento del Atlántico Norte, donde el mar choca implacablemente contra los acantilados de las islas Shetland, existe tal lugar. Aquí, casas de piedra, torres y muros antiguos yacen en capas como páginas de un libro de historia escrito en roca. Este es Jarl Shof, uno de los yacimientos arqueológicos más notables del norte de Europa. A primera vista, parece un simple conjunto de ruinas. Pero bajo sus desgastadas piedras yace un misterio que se extiende a lo largo de más de 4000 años de historia humana, un lugar donde generación tras generación regresó, construyó, abandonó y reconstruyó, dejando atrás un registro continuo de vida humana como casi ningún otro lugar en la Tierra. Jarl Shof se encuentra en el extremo sur del territorio principal de Shetland, con vistas a las turbulentas aguas donde el Mar del Norte se encuentra con el Atlántico. La región es dura y remota. Los fuertes vientos barren los prados bajos, los inviernos son largos y fríos, y los mares circundantes pueden ser implacables. Sin embargo, a pesar de estas difíciles condiciones, los seres humanos eligieron repetidamente esta ubicación exacta como lugar donde vivir. El propio yacimiento permaneció en gran medida desconocido hasta finales del siglo XIX, cuando unas poderosas tormentas comenzaron a erosionar la costa cerca de una hacienda cercana conocida como Sumburg.
A medida que el mar arrancaba capas de suelo y roca, algo inesperado apareció bajo los acantilados que se desmoronaban, muros de piedra antiguos. Los arqueólogos pronto se dieron cuenta de que estas ruinas no pertenecían a un único asentamiento, sino a muchas eras diferentes, apiladas unas sobre otras. Las excavaciones llevadas a cabo a principios del siglo XX, en particular las dirigidas por el arqueólogo Alexander Kurle en las décadas de 1920 y 1930, fueron revelando gradualmente la asombrosa complejidad del yacimiento. Lo que emergió del suelo no fue una aldea, sino una secuencia de asentamientos que abarcaba milenios. Los arqueólogos descubrieron los restos de una aldea neolítica tardía que data aproximadamente del año 2500 a.C. Por encima había casas de la Edad de Bronce construidas siglos después. Más arriba aún se encontraban los restos de estructuras de la Edad de Hierro, incluida una enorme torre defensiva conocida como broch. Las capas posteriores revelaron edificios circulares llamados casas de ruedas, seguidos de casas largas, vikingas nórdicas del período medieval temprano. Cada generación había construido sus hogares directamente sobre las ruinas de quienes habían llegado antes. Esta inusual estratificación transformó a Jarlshof en lo que los arqueólogos a menudo describen como una cápsula del tiempo de la historia del norte de Europa. Entre todas las características notables de Jarlshof, el misterio más extraordinario no es un único edificio o artefacto, sino el propio yacimiento. Durante más de 4000 años, las personas regresaron repetidamente al mismo pedazo de tierra exacto y construyeron nuevos asentamientos sobre los más antiguos. En la mayoría de las partes del mundo, los asentamientos se desplazan con el tiempo. Las comunidades se reubican a medida que los climas cambian, los recursos se agotan o los poderes políticos surgen y caen. Y sin embargo, Jarlshof parece haber ejercido una extraña y persistente atracción a través de culturas y períodos históricos enormemente diferentes. Los primeros habitantes construyeron sencillas viviendas de piedra durante el período neolítico tardío. Estas casas eran pequeñas y estaban parcialmente excavadas en el suelo, diseñadas para resistir los brutales vientos de las islas del norte. Siglos después, los colonos de la Edad de Bronce construyeron nuevas casas cerca utilizando muros de piedra más gruesos y técnicas de construcción más avanzadas. Luego, alrededor de la Edad de Hierro, el asentamiento evolucionó dramáticamente con la construcción de una enorme torre broch. Los broch se encuentran entre las estructuras más enigmáticas de la Britania prehistórica. Construidas completamente con piedras cuidadosamente apiladas sin mortero, estas torres en su día se elevaban más de 13 m. Sus muros eran increíblemente gruesos, a veces superando los 4 m, y contenían pasadizos internos y escaleras. La ingeniería requerida para construir semejante estructura era notable. Sin embargo, su propósito exacto sigue siendo incierto. Algunos investigadores creen que los broch servían como fortalezas defensivas, mientras que otros argumentan que eran residencias de élite o símbolos de poder político. Pero ni siquiera el broch fue la fase final de construcción. Después de que la torre cayó en ruinas, se construyeron nuevas casas circulares llamadas casas de ruedas cerca de ella. Estos edificios presentaban pilares de piedra interiores dispuestos como los radios de una rueda, dando a las estructuras su nombre distintivo. Los arqueólogos siguen debatiendo si las casas de ruedas eran espacios puramente domésticos o si también tenían una importancia ceremonial o ritual. Siglos después, durante la era vikinga, los colonos nórdicos llegaron a Shetland y construyeron casas largas directamente entre las antiguas ruinas. En lugar de despejar las estructuras anteriores, las incorporaron a su propio asentamiento. Los agricultores vikingos vivieron aquí, criando ganado, reparando barcos y comerciando por los mares del norte. Lo que hace tan extraordinaria esta secuencia continua es que cada cultura, desde los agricultores prehistóricos hasta los marineros nórdicos, eligió el mismo pequeño yacimiento costero como su hogar. De alguna manera, a lo largo de miles de años y sociedades enormemente diferentes, Jarlshof siguió siendo un lugar al que valía la pena regresar. A pesar de décadas de estudio arqueológico, muchas preguntas sobre Jarlshof siguen sin respuesta. Una de las más desconcertantes es por qué esta ubicación específica fue elegida repetidamente como lugar de asentamiento.
Las islas Shetland contienen muchas áreas potenciales de habitación, y sin embargo, Jarlshof parece haber sido ocupado casi continuamente a lo largo de múltiples eras. Algunos investigadores sugieren que el yacimiento ofrecía ventajas estratégicas, acceso a aguas resguardadas para la pesca, tierras de cultivo cercanas, aptas para el pastoreo de animales y un punto de observación que dominaba importantes rutas marítimas. Otros creen que pudo haber habido razones culturales o simbólicas que alentaban a los habitantes posteriores a construir sobre las ruinas de los asentamientos anteriores. Otro misterio concierne a la propia Torre Broch. Estas enormes estructuras de la Edad de Hierro se encuentran únicamente en el norte de Escocia y su función sigue siendo uno de los debates más duraderos de la arqueología. ¿Eran plazas fuertes defensivas construidas durante tiempos de conflicto? ¿Eran símbolos de riqueza y estatus para familias poderosas? ¿O eran centros comunales que servían múltiples propósitos dentro de las sociedades antiguas? Las casas de ruedas añaden otra capa de intriga. Su inusual arquitectura no se asemeja a las viviendas típicas del período y sus pilares de piedra interiores sugieren que pueden haber sostenido sistemas de techado complejos. Algunos arqueólogos han propuesto que las casas de ruedas pudieron haber estado conectadas con prácticas rituales, posiblemente relacionadas con reuniones estacionales o ceremonias comunales. Incluso la fase vikinga de Jarlshof plantea preguntas fascinantes. Los colonos nórdicos que llegaron aquí alrededor del siglo IX d.C. eran marineros y comerciantes experimentados que se extendieron por el Atlántico Norte. Sin embargo, cuando llegaron a Shetland, eligieron no abandonar el antiguo yacimiento, sino integrarse en él, viviendo entre estructuras que ya tenían miles de años. Si comprendían la verdadera antigüedad de estas ruinas, o si simplemente las veían como cimientos de construcción convenientes, sigue siendo desconocido. Hoy, Jarlshof se alza como uno de los paisajes arqueológicos más notables de Europa. Pocos lugares en la Tierra preservan una secuencia tan clara e ininterrumpida de habitación humana a lo largo de tantos siglos. Recorrer las ruinas hoy en día permite pasar de una casa neolítica a una estructura de la Edad de Bronce, de un broch de la Edad de Hierro a una casa larga vikinga, todo dentro de un único yacimiento. Es como si la historia misma hubiera sido estratificada en la Tierra, permitiendo a los visitantes modernos presenciar miles de años de adaptación, supervivencia y cambio humano. Sin embargo, el mayor misterio de Jarlshof puede ser simplemente su persistencia. A través de climas cambiantes, revoluciones tecnológicas y culturas completamente diferentes, este rincón azotado por el viento de Shetland siguió atrayendo a la gente de regreso. Y quizás la pregunta más intrigante sigue sin respuesta. ¿Qué tenía este lugar que hacía que generación tras generación decidiera que este tramo exacto de tierra en el límite del Atlántico Norte valía la pena llamar hogar? La torre cuadrada de Hovenweep. Una torre de piedra se alza en el borde de un cañón donde casi ningún ingeniero elegiría construir. Durante más de 7 siglos ha mantenido el equilibrio en el borde de un acantilado en los desiertos del suroeste americano. Sus muros todavía se elevan con sorprendente precisión a pesar del viento, la erosión y el tiempo. No se usaron herramientas de metal para dar forma a sus piedras. Ningún principio de ingeniería moderno guió su construcción. Sin embargo, la estructura permanece en pie, obstinada y deliberada, como si hubiera sido colocada allí para desafiar la lógica del propio paisaje. Conocida hoy como la Torre Cuadrada de Hovenweep, esta antigua estructura se ha convertido en uno de los vestigios arquitectónicos más desconcertantes de la civilización que los arqueólogos llaman los puebloanos ancestrales. ¿Por qué fue construida aquí y por qué fue construida con tal precisión cuidadosa sigue siendo un misterio que los investigadores aún intentan desentrañar? La torre se eleva dentro de lo que es ahora el Monumento Nacional de Hovenweep, un remoto paisaje arqueológico ubicado a lo largo de la frontera moderna entre Utah y Colorado. Hoy, la región parece tranquila y vacía, dominada por áridas mesas, dispersos árboles de enebro y profundos cañones de arenisca esculpidos por antiguos arroyos. Sin embargo, entre los siglos XII y XIII, este duro entorno sostuvo una próspera red de asentamientos construidos por los antepasados de los pueblos-pueblo. Los estudios arqueológicos han revelado grupos de viviendas de piedra, muros defensivos y torres distribuidas a lo largo de los bordes de los cañones de toda el área.
Cuando los exploradores americanos documentaron por primera vez las ruinas durante el siglo XIX, quedaron inmediatamente impresionados por lo inusuales que parecían estas estructuras. A diferencia de muchas famosas ruinas del suroeste americano, como las viviendas en los acantilados ocultas bajo salientes rocosos protectores, los edificios de Hovenwip fueron deliberadamente colocados en ubicaciones expuestas. Las torres se alzaban audazmente a lo largo de los bordes de los cañones, con vistas a los valles que en su día sostenían pequeñas comunidades agrícolas. Entre estas estructuras, la torre cuadrada atrajo pronto una atención particular. Elevándose aproximadamente 2 pisos de altura, la torre está construida con bloques de arenisca que fueron cuidadosamente moldeados y ensamblados con mortero de barro. Aunque su nombre sugiere un cuadrado perfecto, el edificio es en realidad ligeramente trapezoidal, un ajuste que permitió a los antiguos constructores adaptar la estructura a la irregular superficie rocosa debajo. Lo que asombra a los arqueólogos es la precisa manera en que la torre fue anclada directamente en el borde del cañón. Parte de los cimientos se asienta en roca madre inclinada que cae bruscamente hacia el cañón de abajo. En la construcción moderna, semejante ubicación normalmente se evitaría debido al riesgo de erosión y colapso. Sin embargo, los antiguos constructores eligieron intencionalmente esta posición exacta, alineando cuidadosamente las piedras inferiores con los contornos naturales del acantilado. La habilidad de ingeniería mostrada en la mampostería de la torre es notable para una sociedad que carecía de herramientas de hierro, transporte con ruedas o animales de tiro. Los muros exteriores están compuestos por bloques de arenisca pulcramente dispuestos que forman hiladas relativamente rectas, dando a la torre una apariencia geométrica limpia. Detrás de estas capas exteriores hay un núcleo compacto de piedras más pequeñas y sedimento, una técnica que proporcionaba estabilidad mientras conservaba los materiales de construcción más grandes. Los arqueólogos se refieren a este método como mampostería de núcleo y revestimiento y demuestra una comprensión sofisticada del equilibrio estructural. Incluso después de siglos de clima desértico, incluidos calores intensos, inviernos helados y ocasionales crecidas repentinas, la torre permanece en gran parte intacta. Su supervivencia sugiere que sus constructores poseían un profundo conocimiento práctico de la construcción en piedra. Sin embargo, la característica más intrigante de la torre no es simplemente su arquitectura, sino una serie de estrechas aberturas colocadas en sus muros. Estas pequeñas ventanas y ranuras parecen haber sido cuidadosamente posicionadas más que añadidas aleatoriamente. A lo largo de las últimas décadas, los investigadores que estudian el yacimiento han observado que la luz solar entra por estas aberturas de maneras muy específicas en ciertos momentos del año. En días particulares, especialmente cerca de los solsticios de verano e invierno, haces de luz solar atraviesan las aberturas e iluminan superficies interiores o piedras cercanas. Este patrón ha llevado a algunos arqueólogos a sugerir que la torre pudo haber funcionado en parte como punto de observación astronómica, marcando los cambios estacionales en la posición del Sol a lo largo del horizonte. Si esa interpretación es correcta, la torre cuadrada representaría algo más que simplemente una estructura defensiva o residencial. También demostraría que sus constructores poseían una conciencia sofisticada de los ciclos celestes. Muchas culturas antiguas integraron la astronomía en su arquitectura, utilizando los edificios para rastrear el movimiento del Sol, la Luna o las estrellas. Se pueden encontrar ejemplos en monumentos como Stonehenge, en Gran Bretaña, o los grandes complejos ceremoniales de Chaco Canyon, en Nuevo México. Sin embargo, la torre cuadrada difiere de estos ejemplos de una manera importante. En lugar de formar parte de una gran plaza ceremonial o un complejo monumental, se alza como una torre aislada posada en el borde de un acantilado. La razón por la que tales alineaciones astronómicas se incorporarían en una estructura relativamente pequeña sigue siendo incierta. Más allá de su posible función astronómica, la torre plantea preguntas adicionales sobre su papel dentro del asentamiento más amplio de Hovenwip. Una teoría sugiere que la estructura sirvió como atalaya. Desde su posición elevada en el borde del cañón, los habitantes podrían haber observado el movimiento por los valles circundantes, proporcionando una advertencia temprana de visitantes que se aproximaban o posibles amenazas.
Otra interpretación propone que la torre desempeñó un papel ceremonial vinculado a los kivas cercanos, cámaras circulares subterráneas utilizadas para reuniones rituales entre las culturas del pueblo. En esta visión, la torre pudo haber simbolizado la autoridad espiritual o comunal más que la defensa práctica. Una tercera posibilidad es que la torre sirviera múltiples propósitos simultáneamente. La arquitectura antigua a menudo mezclaba las necesidades prácticas con el significado simbólico. Una estructura podría funcionar como punto de vigilancia mientras también marcaba eventos astronómicos o reforzaba la jerarquía social dentro de la comunidad. Sin los registros escritos de los propios constructores, los arqueólogos deben apoyarse en evidencias físicas y estudios comparativos para ensamblar los posibles roles de la torre. El misterio que rodea a la torre cuadrada se profundiza aún más cuando se considera la repentina desaparición de las personas que la construyeron. Durante el siglo XIII tardío, toda la región de Hovenwip fue gradualmente abandonada. Las evidencias arqueológicas indican que la sequía prolongada y el estrés ambiental pueden haber obligado a las comunidades a reubicarse en áreas más sostenibles más al sur. A medida que las familias se marchaban, sus torres y viviendas fueron dejadas atrás para soportar siglos de viento y silencio del desierto. Para cuando los colonos europeos llegaron a la región cientos de años después, los que una vez fueran activos asentamientos, hacía mucho que habían caído en ruinas. Hoy, la torre cuadrada sigue siendo una de las características más llamativas del Monumento Nacional de Hovenwip. Los visitantes que se acercan al borde del cañón todavía pueden ver la torre elevándose sobre el saliente rocoso, sus piedras brillando en rojo cálido bajo el sol del desierto. Desde lejos, parece casi imposiblemente equilibrada, como si los constructores la hubieran colocado en el límite mismo de donde la arquitectura puede existir. De pie junto a ella, uno puede mirar hacia abajo al cañón e imaginar la antigua comunidad que en su día vivía cerca, agricultores cuidando cultivos, constructores dando forma a bloques de arenisca y observadores vigilando el movimiento del sol por el cielo a través de aberturas cuidadosamente posicionadas. Más de 700 años después de su construcción, la torre cuadrada de Hovenwip continúa difuminando la frontera entre la arqueología y el misterio. Su colocación en un frágil borde de acantilado desafía las expectativas convencionales de la construcción antigua. Su mampostería revela un nivel inesperado de precisión. Sus aberturas insinúan un conocimiento de los ciclos celestes. Sin embargo, la verdadera intención detrás de la torre nunca ha sido completamente explicada, y el desierto sigue guardando sus respuestas en el silencioso interior de sus piedras. Yaur Kala, la fortaleza de Merv. Pocas ruinas en el mundo parecen tan engañosamente simples como los masivos muros de tierra que emergen de las llanuras desérticas de Asia Central. Desde lejos, no parecen más que largas crestas de arcilla seca moldeada por el viento y el tiempo. Pero al acercarse más, la escala se vuelve imposible de ignorar. Estos muros rodeaban en su día una ciudad-fortaleza tan grande y tan cuidadosamente diseñada que estuvo durante siglos como una de las plazas fuertes más poderosas a lo largo de las antiguas rutas comerciales que unían el este y el oeste. Mucho antes de que existieran las fronteras modernas, las caravanas que viajaban por la legendaria Ruta de la Seda atravesaban las puertas de esta ciudad, trayendo seda, especias, metales e ideas de civilizaciones lejanas. Hoy el lugar está en silencio. Los mercados han desaparecido, las torres están rotas y el viento se mueve por los corredores donde en su día los soldados hacían guardia. Estas ruinas pertenecen a Merv, una de las mayores ciudades del mundo antiguo. En su centro se alza la misteriosa fortaleza conocida como Yaur Kala, rodeada por colosales muros defensivos construidos hace más de 2000 años. Su inmenso tamaño, su inusual diseño y el extraño misterio de por qué se construyó una fortaleza tan enorme en medio de un oasis desértico siguen desconcertando a los arqueólogos hoy en día. Los restos de Yaur Kala se encuentran en la actual Turkmenistán, dentro del vasto complejo arqueológico de la antigua Merv. Esta región formó en su día un fértil oasis a lo largo del río Murghab, rodeado por los vastos desiertos de Asia Central. En la antigüedad, este oasis se convirtió en uno de los centros urbanos más importantes de la Ruta de la Seda.
Los comerciantes que viajaban entre Persia, la India, China y el Mediterráneo se detenían frecuentemente aquí, transformando a Merv en un próspero centro de comercio, cultura y poder político. Los arqueólogos comenzaron a estudiar sistemáticamente las ruinas de Merv durante el siglo XIX, cuando los exploradores notaron que el desierto contenía no solo una ciudad antigua, sino varias ciudades sucesivas construidas en diferentes periodos históricos. Entre ellas, Yaur Qalá emergió como una de las más antiguas e imponentes. Se cree que fue fundada durante el Imperio Parto alrededor del siglo III a.C., y la ciudad continuó floreciendo posteriormente bajo el Imperio Sasánida y permaneció ocupada durante los primeros siglos del gobierno islámico. Desde el aire, el trazado de Yaur Qalá revela la extraordinaria ambición de sus constructores. La ciudad-fortaleza está encerrada por masivos muros rectangulares que se extienden casi 2 kilómetros en circunferencia. Incluso después de siglos de erosión, los muros siguen siendo estructuras imponentes construidas enteramente con ladrillos de adobe secados al sol. Cientos de torres semicirculares sobresalen hacia afuera desde el perímetro defensivo, creando un patrón repetitivo de fortificaciones que en su día convirtió a la ciudad en una plaza fuerte formidable. Durante siglos, gran parte de la fortaleza yació parcialmente enterrada bajo arena y sedimento, preservando partes de su arquitectura mientras ocultaba otras de la vista. Solo a través de los modernos estudios arqueológicos y la cartografía aérea ha comenzado a emerger la plena escala de Yaur Qalá. La característica más notable y desconcertante de Yaur Qalá es el propio sistema de muros de la fortaleza. A diferencia de las fortificaciones de piedra vistas en muchas ciudades antiguas, estas inmensas defensas fueron construidas casi en su totalidad con ladrillo de barro. A primera vista, esto podría parecer un material frágil. Sin embargo, los muros fueron construidos con una notable precisión de ingeniería. En muchos lugares, los terraplenes tenían más de 8 m de grosor y estaban reforzados mediante múltiples capas de construcción. En lugar de formar simplemente una barrera, los muros fueron diseñados como estructuras defensivas complejas. Dentro de ellos, los arqueólogos han descubierto corredores y cámaras que permitían a los defensores moverse a través de los propios muros. Las torres que se extendían hacia afuera desde los muros estaban cuidadosamente posicionadas para proporcionar campos de defensa superpuestos. Desde estas plataformas elevadas, los arqueros podían disparar a lo largo de la longitud del muro, impidiendo que los atacantes se acercaran inadvertidos. Este diseño transformó toda la fortaleza en una máquina defensiva. Cada sección del muro apoyaba a la siguiente, y cada torre reforzaba las defensas circundantes. Lo que hace este logro de ingeniería aún más extraordinario es el entorno en el que fue construido. El oasis del Murghab se encuentra dentro de un clima desértico duro donde las inundaciones estacionales, las temperaturas extremas y la erosión eólica amenazan constantemente las estructuras de barro. Sin embargo, a pesar de estas condiciones, los muros de Yaur Qalá han sobrevivido durante más de 2000 años. Los constructores claramente poseían un profundo conocimiento de los materiales, los métodos de construcción y el refuerzo estructural, un conocimiento que les permitió crear una fortaleza capaz de resistir siglos de estrés ambiental. Incluso con su impresionante ingeniería, el mayor misterio que rodea a Yaur Qalá puede ser la escala de la propia fortaleza. Las estimaciones arqueológicas sugieren que la población más temprana de la ciudad puede no haber requerido defensas de tamaño tan inmenso. Los muros parecen casi sobredimensionados, como si hubieran sido construidos anticipando amenazas mucho mayores de las que la ciudad afrontó inicialmente. Algunos historiadores creen que la fortaleza fue diseñada como plaza fuerte militar estratégica, controlando una sección crítica de la ruta de la seda. Quien controlara Merv podía influir en el flujo del comercio por gran parte de Asia Central. Esta importancia estratégica puede haber justificado la construcción de defensas tan poderosas, capaces de resistir grandes ejércitos invasores. Dentro de los muros, las excavaciones han revelado rastros de un complejo paisaje urbano. Los arqueólogos han identificado templos, barrios residenciales, edificios administrativos e instalaciones defensivas. Las evidencias sugieren que la ciudad fue un importante centro de actividad religiosa zoroástrica durante los períodos Parto y Sasánida. Sin embargo, gran parte de la ciudad antigua permanece sin explorar bajo capas de sedimento del desierto.
Otro misterio persistente concierne al sistema de irrigación que sostenía la ciudad. La supervivencia de Merv dependía de una elaborada red de canales que se ramificaban desde el río Murghab, llevando agua al oasis y sustentando la agricultura en el paisaje circundante. Aunque los rastros de estos canales siguen siendo visibles, el alcance completo del sistema aún no se comprende completamente. Sin esta red hidráulica, una gran población urbana nunca podría haber sobrevivido en un entorno tan árido. El misterio final es el declive de la ciudad. Con el tiempo, el centro del asentamiento se fue desplazando gradualmente hacia ciudades cercanas dentro del oasis de Merv. Para el período medieval temprano, Yaur Calá había sido en gran medida abandonada. La que fuera una poderosa fortaleza fue hundiéndose lentamente en el silencio a medida que sus habitantes se marchaban, dejando atrás solo muros, torres y calles vacías. Hoy, los muros de Yaur Calá se alzan solos en el desierto, desgastados pero todavía imponentes. Son los restos silenciosos de una ciudad-fortaleza que en su día guardó uno de los cruces más importantes del mundo antiguo. Su inmensa escala insinúa estrategias de defensa olvidadas y tradiciones perdidas de ingeniería. Y aunque los arqueólogos han descubierto muchos detalles del yacimiento, la historia más profunda que subyace a su construcción sigue siendo incompleta. ¿Por qué diseñaron los antiguos ingenieros una fortaleza tan enorme en medio de un oasis desértico? ¿Qué amenazas estaban preparando? ¿Y cuántos secretos de la ruta de la seda yacen todavía enterrados bajo la arena que rodea a Merv? Por ahora, el desierto mantiene sus respuestas ocultas, y los muros de Yaur Calá continúan vigilando una ciudad que el tiempo casi ha borrado. Hemos llegado al final de este vídeo. Y ahora que ya conoces estos lugares que parecen no pertenecer a nuestra historia tal y como la conocemos, ¿cuál de todos estos misterios te ha dejado más preguntas sin respuesta? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.